Seguimos con las decisiones y leyes que ha tomado el nuevo presidente Daniel Noboa. La principal, la reforma tributaria que fue presentada por el mandatario el 27 de noviembre del 2023 a la Asamblea. Esta no incluye un aumento de los tributos para generar ingresos para el Estado. En su lugar, el proyecto de ley llamado de Eficiencia Económica y Generación de Empleo plantea una remisión de intereses como incentivo para que los contribuyentes morosos paguen los impuestos. Además, la iniciativa de 96 páginas contiene 55 artículos que incluyen cambios e incentivos en materia tributaria y también legislación respecto a alianzas público-privadas, además de zonas francas. Expone varias reformas de diferentes cuerpos legales para crear incentivos tributarios según las plazas de trabajo que generen las empresas. Entre estos planteamientos está la exoneración del impuesto a la renta por 10 años para las nuevas inversiones en energías renovables, además de una deducción adicional del 20% y hasta el 90% para los que creen nuevas plazas de trabajo para los jóvenes, principalmente de entre 18 y 29 años. Invitamos a Andrés Albuja, quien es integrante del Foro de Economía y Finanzas Públicas del Ecuador, con quien vamos a dialogar sobre esta ley económico urgente enviada por el presidente Daniel Noboa. Andrés, buenas noches, bienvenido, te saluda César García. Buenas noches, César, un gusto, gracias por la invitación y un cordial saludo para todos. Bien. Analicemos un poco lo que tendría que hacer esta ley en medio de un déficit fiscal que bordea los 5.000 millones de dólares. Ya se dio el diagnóstico también de cuánto queda en la caja del Tesoro y lo que buscaría recaudar esta ley, alrededor de 832 millones de dólares. A tu criterio, ¿servirá para poder paliar al menos estos dos últimos meses del año, cuando tenemos de por medio pago al sector público, las repercusiones del fenómeno del Niño, el impago a los GATS, etcétera? Andrés, parece que tenemos un problema con la comunicación. Vamos a reponer el diálogo con Andrés Albuja. Lo estábamos consultando al respecto del tema de esta ley económico urgente enviada por el presidente Daniel Noboa, que tiene aspectos interesantes, pero que sigue apostando a un tema de una amnistía tributaria. El Ecuador ha tenido 7 oportunidades, medidas similares para que principalmente los grandes sectores económicos que son morosos acá en el Ecuador puedan pagar y eso pueda dinamizar, tener el circulante necesario para poder dinamizar la economía dolarizada que tiene el Ecuador. Bien, retomamos el diálogo con Andrés Albuja, integrante del Foro Económico, para poder hablar al respecto de esta ley. Andrés, te planteaba la primera pregunta: ¿podrá esta ley rápidamente dar los resultados que se espera ante un país evidentemente con problemas económicos graves? No, lastimosamente es una ley que contempla cambios que generan un impacto marginal, nada más. 832 millones de dólares se tiene previsto generar de ingresos al fisco, cuando tenemos un déficit del presupuesto general del Estado que bordea 5.000 millones de dólares, más otros 3.000 millones de dólares de retrasos en el año 2023, y el año 2024 tendrá un déficit de casi 10.000 millones de dólares del presupuesto general del Estado. Entonces, es totalmente marginal, aparte que genera cierto conflicto de intereses por tema de remisiones, justamente, un conflicto de intereses entre grupos económicos y el poder político de turno. Recordemos que las remisiones en los últimos años a Ecuador le han costado casi 6.000 millones de dólares de pérdidas para el fisco. Ha dejado de recaudar eso a pretexto de dinamizar la recaudación, pero en lugar de plantear planes de pagos, que es lo correcto, pues se van por el lado de las remisiones. Es
como se conoce, una ley orgánica, un proyecto de ley tipo sándwich, que tiene ciertas cosas positivas, pero que alberga principalmente temas medulares como este de las remisiones, que beneficia solamente a ciertos grupos económicos y no logra paliar los efectos negativos en la economía, como el presupuesto general del Estado. Andrés, solo para contextualizar para Latinoamérica lo que acabas de decir, esto es porque básicamente estas remisiones son amnistías, es decir, perdonar intereses para que supuestamente se pague el capital, y los grandes grupos económicos fundamentalmente son los que históricamente están debiendo al país. Cuando al común de los mortales acá en el Ecuador no se le perdona un solo dólar, muchas veces esto termina beneficiando a esos grandes deudores. Tú decías un conflicto de intereses porque una de las corporaciones que lidera el presidente Noboa es una de las mayores deudoras acá en el Ecuador. Absolutamente, y no solamente en esta ocasión, sino también ya en el pasado, en otros gobiernos se han generado estos conflictos de intereses entre grupos económicos y poder político. Así que no es lo responsable. Existen otras vías alternativas, por ejemplo, para poder paliar la crisis de iliquidez en las finanzas públicas. Tenemos, por ejemplo, que el Ecuador podría acogerse a una renegociación en deuda externa, abogando por una situación de un periodo de gracia, por ejemplo, con los multilaterales, lo cual aliviaría casi 4.000 millones o 5.000 millones de dólares en cada año en los próximos 2 años, 2024, 2025, más otros temas como transparentar cifras respecto a combustibles y energía. Ecuador tiene la mitad de precios de los niveles internacionales en combustibles y en energía. Eso significa aproximadamente 6.000 millones de dólares anuales, 4.000 millones de dólares en combustibles, 2.000 millones de dólares anuales en energía. Otro tema que debe estar sobre la mesa: Ecuador está justamente por renegociar el tema de concesiones en el sector de telecomunicaciones, lo cual puede generar 2.000 millones de dólares de ingreso inmediato para el país. Entonces, este tipo de medidas deben ser analizadas para paliar los efectos nocivos que tiene en este momento la economía ecuatoriana. Ahora, Andrés, hablemos de otras de las medidas que contempla esta ley económica urgente, el tema de la residencia fiscal. Lo que se busca es atraer inversiones acá al país. Se habla de un tipo de incentivo para aquellas empresas que tengan al menos una inversión de $150.000 en adelante e ingresos mensuales de $2.500. ¿Qué te parece a ti? ¿Esto podría atraer o no inversiones? Residencia fiscal temporal. Bueno, la atracción de inversiones realmente se da por otros factores. Por ejemplo, tener un marco legal que sea estable, una seguridad jurídica. La mejor ley de atracción de inversiones es para el Ecuador dejar de tener tanta inestabilidad jurídica, especialmente en materia tributaria. Y política. Y política, por supuesto. Ha existido 30 reformas tributarias en los últimos 15 años, un promedio de 2 por año. Hemos tenido una inestabilidad política, una inseguridad jurídica. Entonces, esos son los principales factores problemáticos para hacer negocios en el país. Ecuador tiene un nivel de inversión extranjera directa como porcentaje del Producto Interno Bruto en promedio en los últimos 20 años de solamente el 1% del PIB, cuando Colombia y Perú se acercan al 5%, otros países como Panamá, Chile llegan al 9, 12%. Entonces, tienen otro marco en seguridad jurídica, que es donde el país debe empezar a generar esas muestras de estabilidad. Entonces, la mejor ley de atracción de inversiones es justamente el dejar de recurrir a tanta inestabilidad jurídica, especialmente en materia tributaria. Ni el anterior gobierno pudo la cantidad de plazas de trabajo que ofreció, 2 millones. Ahora se busca generar empleo, que es básico para poder reactivar la economía. Incluso tiene efectos directos en el tema de la violencia. Cuando hay personas trabajando, esto evita que los niveles de violencia se disparen. Ahora se propone dentro de esta ley una deducción adicional para aquellos que brinden esa oportunidad a los jóvenes entre 18 y 29 años. ¿Es la forma para poder generar empleo? O sea, suena bien, el papel aguanta todo. Sin embargo, dentro de los últimos
proyectos de ley que han sido aprobados en algunos años en Ecuador, en la última década, se ha contemplado ciertos incentivos tributarios en materia laboral, pero no se ha cumplido con esos objetivos. Es más, diría, una carcasa para que suene políticamente bien, para ser aprobada una ley, pero no garantiza que efectivamente ese tipo de incentivos se van a dar en el sentido de que van a cumplir las empresas con este tema de empleo juvenil, por ejemplo, ¿no? Normalmente, ¿qué pasa? No existe un seguimiento, una auditoría para ver que efectivamente quienes se acogen a estos beneficios los estén cumpliendo y los mantengan en el tiempo, ¿no? Entonces, más es un tema de populismo en cualquier proyecto de carácter económico urgente que Ecuador ya lo ha tenido y que ha visto, pues, por ejemplo, con el tema de energía eléctrica. Ecuador tiene la mitad de precios a nivel internacional en el kilovatio hora y uno de los motivantes fue que el sector industrial pueda generar plazas de empleo, pero en la práctica no ha pasado eso, solamente se acogieron el beneficio y no han generado plazas de empleo. El presidente básicamente en su lógica lo que trata de hacer es ser fiel con lo que propuso en campaña. Él dijo no va a haber incremento de impuestos y por eso se ha optado por estas alternativas. Tú señalabas muy bien que una de más impacto podría ser una renegociación de la deuda externa, pero se ha reunido con los multilaterales y de alguna manera también comprometió su proyecto político para la reelección en base a aquello. Entonces tenemos un escenario con 5.000 millones de déficit y una recaudación de esta ley que podría ser de 832. Según tu criterio, si no funciona, ¿qué es lo que podría pasar y cómo lo vamos a sentir en la sociedad ecuatoriana? Bueno, efectivamente, si es que se aprueba este proyecto de ley, se recaudará algo que, insisto, es marginal y no es suficiente. El gobierno del presidente Daniel Noboa tiene que impulsar otros cambios de manera paralela y eso implica renegociación de deuda externa, cogerse a periodo de gracia porque si no es asfixiante la situación y es inviable la deuda en este momento para el pago, ¿no? Le deja totalmente asfixiada a las finanzas públicas. Aparte de eso, otras fuentes de ingreso como retirar los subsidios en materia de combustibles y electricidad. Y el otro punto medular, o sea, sectores estratégicos. Lo que ha perdido el país por malas negociaciones en sectores estratégicos bordea casi 8.000 millones de dólares. Recordemos que está también en camino una renegociación, una concesión con las telefónicas y que al alargar este plazo por 3 meses y que simplemente tienen que pagar 3 millones de dólares una de las telefónicas cuando debería pagar no menos de 6 millones, ahí se ve el tipo de malas negociaciones que ha tenido el país, pero no precisamente por mala capacidad de negociación, sino también por conflictos de intereses también ahí muy marcados. A última hora el gobierno anterior del presidente Guillermo Lasso pues dejó firmados decretos pues en el sentido de ciertas concesiones en el sector eléctrico que tenían opacidad de información, falta de transparencia y que lógicamente han dejado al país en una situación de desventaja con prácticas, cláusulas lesivas y que bueno, ahora el punto principal de todo esto es la transparencia, ¿no? Que exista transparencia en las negociaciones en los sectores estratégicos. Si se lo hace bien, he dado cifras incluso. Para el tema de concesiones podría generarse 2.000 millones de dólares. 2.000 millones de dólares, ¿no? Inmediatamente. Ojalá se transparente y se lo haga. Bien, así mismo pensamos. Andrés Albuja ha sido muy claro cuando hay cosas que se pueden hacer. Tú dices, son más de 2.000 millones de dólares en el caso de las concesiones, en una renegociación de la deuda a 4.000 millones de dólares, se podría cubrir ese déficit fiscal. Veamos si hay la voluntad política y la transparencia para hacerlo. Que tengas una excelente noche. Gracias. Muchas gracias, igualmente. Excelente noche.